Buenas tardes a todos. Nos están informando que quizá ya no va a haber Senado. Van a suspender junto con las clases y el Congreso de la Unión, donde están los diputados, el Senado de la República. Yo he venido preparando un plan económico que consiste en medidas fiscales, financieras, bancarias, pero al parecer que no va a haber sesión el día de mañana, me estoy animando a dar a conocer algunas de ellas por esta vía, por las redes sociales. Quiero iniciar pues manifestando que el jueves pasado dimos una rueda de prensa en el Senado, criticada, pero creo que era el sentir de muchos mexicanos que estábamos viendo en nuestra gente cercana contagios de coronavirus y casualmente no eran reportados oficiales, que había quizás negligencia del gobierno federal y de los institutos médicos que por no tener pruebas o no tener la capacidad estaban desviando a influenza posibles casos de coronavirus. Yo creo que ya son suficientes los de mexicanos que hoy en día están contagiados y que desgraciadamente el Servicio de Salud Pública o lo sigue teniendo como influenza o no tiene pruebas para diagnosticarlos. Aquí tan solo en San Pedro tenemos contabilizado alrededor de 15 personas que ya fueron dadas positivas y aún así no están oficialmente dentro del reporte del gobierno federal. Sin embargo, creo profundamente que aún estamos en tiempo de mitigar el tema de sanidad y ayudar a la economía mexicana. Fíjense, otros países han tomado medidas más extremas. De entrada, ya no se pregunta si puede o no entrar un avión extranjero. Por supuesto que no. Los vuelos internacionales se han cancelado. Los eventos públicos también. Las fronteras también. Entonces, en materia de sanidad, ¿por qué no hemos hecho medidas más drásticas? Es la pregunta. El viernes al día siguiente hice otro video, una rueda con preguntas específicas sobre pruebas, sobre camas, sobre respiradores artificiales, sobre el número de casos oficiales, sobre coordinación con hospitales privados y no se han dignado a contestar. No nos queda como mexicanos que ser proactivos. Si el gobierno no hace su chamba, sí la podemos hacer nosotros. Si las universidades y escuelas se adelantaron, qué bueno. Si las empresas están dando ya descanso a los empleados o buscando home office, qué bueno. Pero debemos seguir insistiendo, como lo ha hecho Coparmex, a que el gobierno tome un plan económico para ayudar a los mexicanos ante lo que se viene. Por eso les pido que compartan, comenten, critiquen lo siguiente que les voy a proponer. Fíjense, Italia ya suspendió los pagos de impuestos e hipotecas. Estados Unidos, Trump recién acaba de informar que harán una bolsa de 700 mil millones de dólares para mandar cheques a los ciudadanos y que no se les acabe el flujo. España suspendió impuestos a las pymes y trabajadores independientes.
Francia, y se aplaude esa decisión, no solo suspendió impuestos, el gobierno se hará cargo de pagar agua, gas y luz. Y la pregunta del millón es, ¿y México? ¿Qué estamos esperando en México si de por sí la situación era complicada? Bajó el precio del petróleo, el tema obviamente de las pérdidas de Pemex, la economía estancada y encima ante la pandemia no hemos visto, fíjense, lo único que yo he encontrado que ha hecho la Secretaría de Hacienda son las siguientes medidas. Y yo les pregunto, ¿serán suficientes? 1, líneas de crédito al sector productivo. 2, criterios contables para esas líneas de crédito. 3, liquidar adeudos a proveedores. ¿Creen ustedes realmente que esas 3 medidas van a ayudar a la economía? Yo creo que no. Y por eso, fíjense, la OMS, Organización Mundial de la Salud, públicamente se refirió a nuestro país como un país que no tenía compromisos políticos, que se necesitaba del liderazgo del presidente y del gobierno para guiar. Sin embargo, no vemos el compromiso. Ya son en el mundo 181,165 casos y desgraciadamente 7,114 muertes. En México, muy desfasado. Yo sé que hay muchos más, pero oficialmente ya son 83 casos, 171 sospechosos. Dios quiera, ojalá tengamos la capacidad de no tener ningún muerto. Eso sería realmente algo extraordinario, digno de aplaudirse a nuestro gobierno. Pero no todo es sanidad. Ocupamos buscar medidas económicas como las que ya se hicieron en el H1N1. Si bien es cierto, este gobierno de manera populista eliminó la condonación de impuestos, es mentira, se los dije una y otra vez. Hoy sigue teniendo facultades el gobierno de hacer un plan económico en materia fiscal drástico, porque el artículo 39 constitucional establece lo siguiente, leo textual. El Ejecutivo, perdón, es el Código Fiscal, el artículo 28 del Código de la Constitución, 28 de la Constitución establece, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidas las condonaciones de impuestos y las exenciones en los términos y condiciones que fije la ley. Subrayo, en los términos y condiciones que fije la ley. La ley especial de la materia, bajo el principio que la ley especial abroga la general, establece Código Fiscal de la Federación, artículo 39. El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá, fracción primera, ojo gobierno federal, hay que empezar, hay que iniciar ya, condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones, accesorios, autorizar pago a plazos, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o se trate de impedir que se afecte una rama productiva, en bold y subrayado, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Que no nos diga el presidente en sus mañaneras que no se pueden condonar impuestos. Mentira. La Constitución establece en su artículo 28, en los términos que fije la ley, y la ley especial, artículo 39 del Código Fiscal, establece que en caso de epidemia debe el Ejecutivo buscar cuidar la productividad del país, condonando o eximiendo total o parcialmente impuestos, diferirlos o eliminarlos.
Cuando el H1N1, fíjense lo que hicimos. Exención del 20% en las cuotas del IMSS. Exención del 50% en derechos, sobre todo aduaneros. Subsidio del 25% en impuestos locales como el hospedaje predial. ¿Por qué? Si Estados Unidos, Italia ya eliminó impuestos. Alemania prometió liquidez ilimitada a las empresas. Francia va a pagar inclusive agua, gas y luz. Y en España se incrementó la bonificación de seguridad social a un 75%. El diagnóstico sí es aterrador. Viene una baja económica importante del PIB. Por eso urge que nuestro Ejecutivo, con esa facultad que tiene, y déjenme ser muy claro, en épocas de pandemias, lo que más se afecta es la liquidez y los créditos. ¿Por qué? Porque no va a haber flujo para pagarlos. Al vernos obligados a cerrar el negocio, a suspender el local y que, desgraciadamente, sobre todo emprendedores, puede que fracasen. Lo que hay que cuidar es la liquidez, el flujo. Por eso la obligación del gobierno de, por un lado, estímulos fiscales para no... Por otro, y más importante, créditos para sobrevivir. Y tercero, que las tasas de interés y la deuda sean mínimas. Si ya te obtuviste un crédito y no tienes con qué pagarlo, lo peor que puede hacer un país es ahorcarte. De esas tres que ahorita comento, estímulos fiscales, activar líneas de crédito y prorrogar y bajar tasas de interés y crédito, hoy me voy a enfocar en una más de la económica, financiera y obviamente bursátil bancaria. En cuanto a la fiscal, les voy a leer textual, ya Coparmex hizo lo suyo, lo que estamos buscando que se logre a nivel federal. Leo textual. 1. En materia de seguridad social, los pagos al IMSS y al Infonavit tenemos que mínimo dar 3 meses de diferimiento. En materia de trabajadores independientes, se debe bajar la tasa y aplazar todos los pagos provisionales. Son provisionales. Como quiera, en la anual, el contribuyente va a calcular y pagar. No me quites ahorita y me pidas por adelantado el pago del ICR. 3, contratos mensuales, la posibilidad de suspender sus pagos hasta el anual. 4, SAT, tienen que ayudar a devolver el IVA en 3 días. Mucha empresa restaurantera, de transporte, de comercio exterior, de moneda, vive al día con ese IVA. No puedes hoy por hoy dejarles de devolver lo que les pertenece. Suspender, sobre todo en el sector aéreo, turístico y transporte, las retenciones de ICR. Suspender los actos de fiscalización. Hoy la gente no está para ser auditada de manera permanente y constante. Establecer estímulos fiscales al empleo. Eximir el 50% de las cuotas obrero-patronales. Eximir los derechos e impuestos al comercio exterior, sobre todo los de equipo médico, diagnóstico, material quirúrgico y curación. Si no tenemos pruebas, lo menos que debes hacer es que sean más baratas. No les cobres impuesto de importación a las pruebas, a los diagnósticos, al material de curación. Mantener mecanismos de empleo y pagos certificados. Esto es tan solo en materia fiscal a nivel federal. Pero los gobernadores no se pueden hacer locos. Tienen mucho también en sus manos. Hay códigos fiscales estatales que también les dan facultades, por ejemplo, eliminar el impuesto al hospedaje ahorita que el turismo va mal. Eximir el impuesto sobre nómina.
Si ya me exentó el gobierno federal a pagar PTUs e ICRs, lo tienes que hacer también a nivel local. Y obviamente diferir muchos de los permisos y licencias que en lugar de ir a hacer fila aquí en Nuevo León a la oficina ciudadana, que sean en línea. Y en materia de municipios, pues obviamente predial y muchos de los permisos tenemos que ya aprovechar la coyuntura para tener ventanillas digitales en línea y no exponer a nuestra gente a ir a tumultos, a filas, al Instituto de Control Vehicular o a tesorerías locales a hacer pagos. Me quedo con este pendiente que voy a estar trabajando y espero presentarlo más tarde o mañana. Este tipo de crisis matan a las pymes. Tiene que el gobierno federal, yo creo que al menos hacer un fondo de 150,000 millones de pesos para con este fondo cubrir pensiones, créditos, que las pymes puedan tener paquetes de pago de luz. La luz la maneja la CFE, materia federal, gobierno, tienen que entrarle al tema de la luz o se les va a complicar a las pymes. Tienen que dar al menos 4 o 5 meses de créditos bancarios a las pymes. Fondo mejor, a fondo perdido. No las enqueaceren con trámites. Tenemos que encontrar también a los desempleados, darles un seguro de al menos 10,000 pesos al mes, estos 3 meses. Y en los estados, bueno, ahí donde se ve el tema de agua y drenaje, los estados también tienen que hacer sus bolsas. Bolsas, por ejemplo, Nuevo León, de al menos 12,000 millones de pesos, que es tu presupuesto discrecional y reductible. Y el gobierno tiene que, por un lado, además de dar exenciones fiscales, buscar que agua y drenaje y las empresas privadas como Gas Natural hagan planes y paquetes de 4 meses, de aquí a junio, para no buscar el pago inmediato y sí diferirlo. Si a nuestras familias y a nuestras pymes no les das paquetes de agua, de gas, de luz, nos bajas el gasolinazo. Nadie habla de eso, pero ya tenemos la oportunidad de que llegue el litro a 10 pesos. Si logramos, con lo que ya bajó el precio del petróleo de 46 dólares a 26, y además eliminar el IEPS federal de 5 pesos, el IEPS estatal de 50 centavos, el combustible fósil de 16 centavos y los 2.8 pesos de IVA, podemos lograr que la gasolina baje a 10 pesos. Va a ser clave para que todo lo que sea distribución, comercialización y transporte de bienes, de commodities, de alimentos, de geles antibacteriales, puedan estar al alcance de manera muy barata a la gente. Eso es lo que les tenía que informar. Voy a estar aquí porque veo que hay mucha audiencia viendo preguntas y tratar, bueno, el tema de la frontera. A ver, los 12 casos confirmados de San Pedro Garza García. Ya lo dijo el alcalde, el compañero que está haciendo un excelente trabajo, Miguel Treviño. Los 12 casos de Nuevo León casualmente son de San Pedro Garza García, que aunque sabemos que hay más, al menos otros 15, 12 son los oficiales. Todos son ciudadanos que viajaron al extranjero, Italia, España, Estados Unidos, y han regresado y han contagiado. Todos han sido viajeros. ¿Por qué diablos no cierras esa fuente de contagio? Ya prohíbe que salgan y entren vuelos internacionales. ¿Por qué lo está haciendo El Salvador, hombre? Ayer hasta hubo un agarrón ahí con Bukele. Lo está haciendo El Salvador, lo está haciendo Estados Unidos, toda Europa.
¿Por qué, Andrés Manuel? ¿Por qué seguir permitiendo internacionales a México? Ahí vas a tener un broncón en el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez. Siguen llegando vuelos asiáticos y europeos con contagios y los vas a tener que atender tú aquí en tus hospitales. No tenemos siquiera para atender a los mexicanos. No tenemos siquiera pruebas. Tenemos 400 pruebas para todo el país, hombre. Y encima te quieres echar el paquetón de extranjeros. Pagos a bancos. Miren, me llegó un mensaje muy importante. Mucha gente este año 2020 pidió créditos bancarios para poner su negocio, para poner su local, para comprar trailers, para comprar fletes. La mayoría de esos créditos están respaldados, si no es en dólares, en mercado. Porque no están yendo por el crédito fácil de aquí a un banco a Banorte, están yendo a créditos baratos que tienen cierto riesgo, los de las bolsas de valores. Esos créditos están en dólares. Esa señora que ahorita me mandó un mensaje, que quiso poner un negocio de novias y para comprar vestidos pidió una deuda, un crédito, ya se le disparó 20% porque el dólar ya subió de 18 a 20. 23, perdón. 23. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué le va a pasar a la economía mexicana? Deseo con todo mi corazón que seamos de los pocos países que no tengamos muertes. Seguimos a tiempo. Ojalá el gobierno revire, tiene todo mi apoyo. Yo no deseo más que le vaya bien al presidente y podamos contener y mitigar una epidemia que ya llegó, que va a empeorar, pero espero en Dios no haya ni una muerte, que todo quede en números. Pero no solo es el tema de sanidad. ¿Qué va a hacer el gobierno para poder apoyar y cuidar la economía de los mexicanos? Miren, me están llegando muchas preguntas. Trataré de contestar las más que se puedan mientras ustedes estén aquí al pendiente. Me ponen que están totalmente de acuerdo, que tiene que haber un plan urgente económico. Lo hemos dicho desde el domingo. Espero que no cancelen el Senado, que si hay abuelos, yo quiero ir mañana, porque estos son redes sociales, esto lo ve nada más el 15% de la población. Por eso pido que compartan. Quiero hacerlo vía medios y con todo mi grupo y con mi bancada, un plan puntual financiero, económico y fiscal. Bueno, vamos a contestar lo más que se pueda por redes sociales. Aquí la dejo. Cuídense mucho. No estamos de vacaciones, estamos en cuarentena literalmente. Cuiden a sus hijos, cuiden a los mayores. Yo estoy preocupado por papá, ya le pedí que no vaya a la oficina. No es que sea muy grande, pero todos los que tengan antecedentes o tengan algún tipo de diabetes, de hipertensión, problemas respiratorios, se les puede complicar. Voy a compartir ahorita, unos amigos me mandaron de Inglaterra un test donde cada uno puede poner sus síntomas, su edad, y con eso tener una probabilidad de qué tan grave o no sería para ti el coronavirus. Todo lo que sea informar, concientizar, información permanente y constante, se los voy a estar enviando vía redes sociales. Ya somos 1.400.000 en Facebook, 70.000 en Twitter, 450 en Instagram. Todas estas semanas mis redes están a sus órdenes para ayudar, concientizar, hacer propuestas a gobierno y obviamente casos extremos como ya tuvimos algunos en Ciudad de México y en Monterrey, poder conectar al paciente con autoridades. He estado en comunicación con el secretario de Salud, Manuel de la O. Le agradezco su disposición, está al pie del cañón con el tema, me ha estado compartiendo información, qué sí hacer, qué no hacer, sin llegar al pánico, cómo informar. Agradezco a las autoridades estatales
y seguiremos aquí en comunicación. Buenas tardes a todos, cuídense mucho y unidos como país podemos lograr el objetivo de 0 muertes y que la ya de por sí maltratada economía no se vaya al fondo. Abrazo.